Y bueno, con respecto al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, estamos en comunicación con Iván Ambrogio. Iván, buen día. Mariano Campelone te saluda. Iván es escritor y ha hecho un trabajo extenso sobre la problemática y lo que vivimos en las Islas Malvinas y todo lo que hace a distintos artículos que relacionan el tema, ¿no? Y este gran debate que seguimos transitando al día de hoy los argentinos. Hola Mariano, buen día, un gusto escucharte. Lo mismo, ¿no? Agradecerte este tiempo dispensado. Iván, hablar de Malvinas es un tema que sigue siendo en la República Argentina ese dolorcito o ese dolor que nos lleva realmente a prácticamente la caída de un gobierno de facto y la contramirada, ¿no? De una Margaret Thatcher que necesitaba de alguna manera mejorar su imagen para las elecciones. Tal cual. Mira, Malvinas es, como bien lo decís, es uno de los dolorosos legados que nos dejó la dictadura militar en Argentina. Eh, Hay que recordar a la gente, porque de esto se trata también malvinizar, ¿no? Sí. Fue un gobierno que llegó al poder por las botas en vez de votos, y Malvinas fue justamente la última carta que se juega este gobierno militar para tratar de obtener unos gramos de legitimidad. Uh-huh. Siempre hay teorías en relaciones internacionales que la búsqueda de un enemigo externo común logran ese cometido. Y del lado de Margaret Thatcher, lo mismo. Mira, yo en mis libros lo tengo medido esto. La imagen de Thatcher previo Mm. a la guerra de Malvinas era de 32%, tenía unos conflictos internos tremendos, y cuando hunde el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión, la Mm. imagen se dispara y pasa el 50%, al punto que después, cuando gana la guerra, es reelecta. Y todo lo contrario terminó sucediendo con el gobierno militar argentino, que empezó la retirada y el fin de la dictadura militar y la llegada de la democracia en Argentina, ¿no? Está claro que al día de hoy, lo hemos vivido hace poquitos días, el 24 de marzo, el reclamo sigue siendo un reclamo activo, ¿no? El Sí, 2 de abril va de la mano con un 24 de marzo. sí, sí, claro, y fue el uso también de una causa justa, ¿no? Porque esto hay que dejarlo bien en claro: la soberanía de las Islas Malvinas es una causa justa, pero fue utilizada con una decisión desatinada que no tuvo en cuenta. Hay un informe, el informe Rattenbach, Mm. que se creó justamente cuando ya estaba en retirada la dictadura militar en Argentina, en el año 82 y 83, se creó por decreto la Comisión de Evaluación de las responsabilidades políticas y militares en la guerra de Malvinas. Eso se conoció como informe Rattenbach, es un documento oficial. Lo termina condenando a Galtieri, a Naya, Mm. Galtieri y Lamidoso, 14, 12 y 8 años respectivamente. Después se unificaron las penas en 8 años. Prohibió su desclasificación por muchos años. Los desclasificó recién en el 2012 Cristina Fernández de Kirchner, a ese documento, y allí establece todas las responsabilidades de los errores estratégicos militares. Por ejemplo, la Argentina en ese momento estaba al borde de la guerra con Chile. También había Sí. movimiento de frontera, no podés tener dos frentes abiertos, la época del año, había soldados conscriptos que no habían terminado el entrenamiento de tiro. Mira, las capacidades militares tampoco fueron analizadas. En el caso del Reino Unido, mandaron, según el Instituto para la Paz de Estocolmo, uno de los tanques de ideas más grandes, igual que la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Yo soy graduado de allí en Sí. materia de defensa. 327.600 efectivos mandó el Reino Unido, todos profesionales, mientras que la Argentina mandó 180.000 efectivos, de los cuales 15.000 eran conscriptos. Mm. Entonces allí, ya sacándonos la cuestión de fanatismo argentino, cuando Sí. se analizan las capacidades militares de una potencia de primer orden, de un imperio, o piratas, como les cabe también este Ujú. nombre, bueno, no fueron analizadas claramente, ¿no? Las capacidades militares de uno y otro Estado. En esto queda claro, ¿no? Las diferencias, como decís vos, las capacidades militares, a qué se enfrentaban los militares y los conscriptos argentinos no sabían a lo que se enfrentaban en realidad. Exactamente, sí. Y ellos llevan, bueno, de hecho,
he entrevistado a varios veteranos de guerra, de Malvinas, tengo muy buen vínculo, y ellos me decían que los que se quedaron en las islas, porque supuestamente iban a hacer un entrenamiento, estaban enojados. Perdón, los que se quedaron en el continente, perdón, Claro, los que se quedaron en el continente estaban enojados porque no los habían llevado. claro, querían ir a Porque, pelear, claro. claro, y ni siquiera, pero muchos ni siquiera tenían idea que iban a ir a pelear, pensaban que era un entrenamiento militar, se enteraron que fueron a una guerra cuando ya estaban en el teatro de operaciones, ¿no? Esto tiene marca algo, bien decías vos, ¿no? La imagen de Margaret Thatcher y hay un punto clave en esta guerra, ¿no? Que es el hundimiento de Belgrano. El hundimiento de Belgrano se estudia, a mí me ha tocado escribir, bueno, me ha prologado dos de los libros sobre Malvinas que escribí, José Octavio Bordón, que había sido candidato a presidente en el 95, embajador en Estados Unidos, yo lo conocí allí, y Sí. después fue embajador en Chile. Y él me contaba, de hecho él me impulsó a escribir sobre Malvinas, porque la gente llega a la embajada argentina en Estados Unidos, de todos los países del mundo, queriendo saber sobre la cuestión Malvinas, sobre la guerra y puntualmente sobre el crucero General Belgrano. Hay que decir que fue en ese accionar, Margaret Thatcher cambió sangre por votos, lo hundió al crucero General Belgrano, decidió hundirlo en el mismo momento en que el presidente Belaúnde Terry de Perú, que actuaba como mediador en el conflicto, anunciaba en Lima, en una conferencia televisada, que la paz era inminente. En ese momento Thatcher ordena hundir el crucero General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión determinada unilateralmente por el Reino Unido, y no solo eso, sino que ese buque de guerra argentino estaba yendo en sentido al continente, no estaba yendo para ingresar a la zona Claro, de conflicto, exclusión. sí. Entonces, y ahí ese fue una masacre, porque murieron 323 argentinos allí, y en el total 649, pero hasta ese momento el número de bajas era bastante parejo, lo cual le fue un golpe a las Fuerzas Armadas argentinas tremendo, y bueno, y para muchos analistas internacionales se trata de un crimen de guerra, ¿no? Esto marca que el gobierno de facto no tenía problema, era el todo por el todo y el costo no estaba calculado o el costo no le importaba, el costo de vidas humanas, el costo humano. Muy buena la pregunta. En el informe Rattenbach está que no estaba calculado, se convirtió en un juego de suma cero, donde lo que gana A es exactamente lo que pierde B. Había alternativas, de hecho Londres, sabiendo de las bravuconadas argentinas, propuso en algún momento un gobierno tripartito con el Reino Unido, la Argentina y la bandera de Naciones Unidas también. Obviamente de acá la rechazamos, lo hicieron para legitimar su decisión de conquistar por la fuerza las Islas Malvinas, ¿no? Pero está claro en el informe Rattenbach, donde dice que hubo muchos errores estratégicos militares, como lo denomina técnicamente, y fallas en la conducción. De hecho, el que presenta el plan Malvinas para la invasión de Malvinas en el 2 de abril es Anaya. Anaya, de la Armada, fue el que le presentó a Galtieri el plan de recuperación de Malvinas, que en su inicio no se llamó Operación Rosario, se llamaba Código Azul. Código Azul, y después, en el medio de un temporal muy fuerte, en el medio de las olas que tapaban, parecían que nadie iba a sobrevivir, hubo un señor que después fue muy conocido, Zainaldín, pero era muy jovencito en ese momento, que le dijo al contraalmirante Busser, le dijo: mire señor, ¿por qué no le cambiamos el nombre al operativo militar y le ponemos Virgen de Rosario? A Busser, porque a ella se imploró Liniers cuando recuperó Buenos Aires. El contraalmirante le dijo: no me parece que una operación militar lleve el nombre de una virgen, pero déjemelo pensar. Usted va a ver que mañana va a amanecer, las olas se van a calmar y va a amanecer con sol gracias a la Virgen. Al día siguiente eso sucedió, y de allí decidieron ponerle, en vez de Virgen de Rosario, quedó Rosario, para no mezclar tanto lo eclesiástico. Pero el origen fue de justamente este señor, que después se levantó, ¿no?, contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y también de Carlos Menem. Revisar la historia hace que muchos te dicen, bueno, conocer la historia no nos permite cometer el error. En realidad,
creo que revisar la historia nos hace no cometer el mismo error, sino saber que estamos cometiendo un error y que lo podemos volver a cometer, ¿no? Pero si te traigo a lo actual, desde tu mirada, ¿qué importancia tienen hoy las Islas Malvinas desde lo estratégico, ¿no? En esto de las plataformas continentales, ante un gobierno nacional que en campaña habló de Margaret Thatcher alabando su acción o este gobierno que genera lo contradictorio, donde el 24 de marzo vimos un video de un historiador libertario donde desconoce o tergiversa parte de la historia con respecto al golpe militar del 76. Hoy en día, ¿qué podemos esperar de este gobierno nacional para un 2 de abril? La verdad que es una falta de respeto constante a la identidad nacional, a la soberanía, a los que dieron o arriesgaron la vida por nuestro pabellón nacional, esa búsqueda permanente de tergiversar los hechos nacionales, creo que nos hace mucho mal a los argentinos. No necesitamos esto, ya tenemos un problema que no nos queremos entre nosotros, es un problema sociológico muy grande. Agravar esas grietas, cada vez hay más cantidad de grietas, el odio, promover. Yo soy totalmente contrario a ese tipo de prácticas. Creo que no es lo que nuestra nación necesita ni lo que los argentinos nos merecemos, ¿no? Y en el plano internacional, y hoy cuando el mundo se da vuelta para ver dónde está la Argentina en el mapa, la verdad que no la encuentra, con todas estas idas y venidas. También es cierto que en el jardín de la República Argentina no abunda la flor de la continuidad, ¿no? Y Estamos en de política acuerdo. internacional más todavía. Hay un proyecto de este gobierno nacional de cerrar los consulados y cerrar el servicio exterior de la nación. El ISEN es uno de los mayores activos que tiene la República Argentina. Son profesionales de élite mundial, con una formación extraordinaria. Debería dejarse asesorar con el personal de carrera de la Cancillería Argentina, que la verdad que tienen una formación extraordinaria. Lo digo con conocimiento de causa. Hay unos activos en cuanto a intelectuales allí adentro que es impresionante. Y sin embargo hay un plan para, primero, achicar los consulados, las embajadas, cerrarlos y después también cerrar el servicio exterior de la nación, lo cual es aberrante. Y con respecto a tu primera pregunta de la importancia geopolítica de las islas, Sí. es mucho lo que se habla sobre el tema, y hay una fantasía muy grande que el mayor recurso es el petróleo. Bueno, esto no es así. El petróleo es un recurso potencial, no real. ¿Por qué digo esto? Porque está en un estado de petróleo duro, se lo conoce en la jerga, que no es apto para la comercialización. No obstante, en un abrir y cerrar de ojo con el avance de la ciencia y tecnología, puede convertirse en un recurso potencial el día de mañana. Pero hoy la importancia geopolítica de las islas, más que todo es la captura del krill, que es un cetáceo con muchas proteínas, que muchas veces los llevan los buques chinos y japoneses, y después los compramos y lo pagamos fortuna, ¿no? Eso por un lado, pero principalmente es la ubicación estratégica, es un punto de apoyo en el Atlántico Sur, que tiene cerca la Antártida, el acuífero guaraní, la selva amazónica de Brasil y los hielos continentales argentinos-chilenos. La próxima guerra mundial, o el recurso que va a escasear, es el agua dulce. Según estimaciones de Naciones Unidas, ya hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Bueno, nosotros tenemos aquí, alrededor de Malvinas, el acceso directo a esas 4 fuentes de agua dulce más importantes del planeta. De 8.000 millones de personas, ya hay 2.000 millones que no tienen acceso al agua. Bueno, yo creo particularmente, y esta es mi visión sobre el conflicto, que en el futuro un factor clave de resolución de este conflicto entre el Reino Unido y la Argentina va a ser el factor científico-tecnológico. Me estoy refiriendo al proceso de desalinización del agua de los océanos. Claro. Por ejemplo, Israel ya lo está haciendo. Sí. El 75% del agua que consume Israel lo hace aplicando este método de desalinizar el agua del mar, y ya le está exportando a Egipto. No obstante, es muy caro este proceso todavía. Pero cuando se logre democratizar los costos de ese proceso de desalinización, bueno, yo creo que el statu quo va a cambiar, y el interés del Reino Unido sobre esta porción territorial que le sale carísimo va a disminuir también, al punto que puede terminar
esta aventura del Reino Unido allí, porque todo se rige por intereses, con la devolución de las Islas Malvinas como hizo con Hong Kong a China. En 1997 no nos olvidemos que el Reino Unido hizo retrocesión de Sí. Hong Kong, Ujú, que la había obtenido después de la guerra del opio, allá por 1842, se quedó con Hong Kong. Bueno, en 1997 devolvió, hizo ujú. retrocesión a China de ese territorio. Estaba Deng Xiaoping ya en China, que planteó un país, dos sistemas, un sistema justamente para China continental y un sistema Ujú. para Hong Kong de libre mercado, pero los dos bajo la bandera china. Y bueno, y esto no lo hicieron los británicos por un profundo, eh, por No, una no. profunda reflexión de los deberes Estrategia, claro, internacionales, ¿no? claro. Lo hicieron por interés de entrar a Sí. este mercado chino de 1.500 millones de personas que les Lógico. interesa, y la potencia china en ascenso que Mm. prontamente, antes de 2050, se va a convertir en la primera potencia mundial, ¿no? Según Ujú. diversas estimaciones. Iván, te vuelvo a llevar al pensamiento y a lo que está sucediendo en la actualidad y como decís vos, ¿no? La importancia que tiene estratégicamente hoy las Islas Malvinas y atarlo a esta cuestión histórica, ¿no? Entonces, pensar en estos más de 40 años y pensar en los consensos construidos durante estos años de democracia, sobre la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el gobierno de facto, que como decís vos, lo que es el hundimiento de Belgrano que pasa a una cuestión, a un delito de guerra. En esto hablamos de negacionismo, volvemos a tener que hacer un revisionismo de la historia de lo que pasó con Malvinas, se justifica a través de ciertas declaraciones de ciertos líderes políticos. ¿Cuál es, Yo creo, cómo acomodamos esto? Particularmente en los más jóvenes, ¿no? Porque nosotros exacto. generacionalmente estamos ahí entonces como que, pero pensar en los más jóvenes me pasa eso. ¿Cuál es la motivación hoy de estos pseudo historiadores o aquellos que están generando un revisionismo con tanta crueldad sobre aquellos que han dado la vida, aquellos familiares que sufren cada conmemoración, porque no solo son los caídos en las Islas Malvinas, ¿no? Están los que cayeron posguerra, porque hubo un alto índice de suicidios con respecto a excombatientes de Malvinas. Sí, yo creo que es faltarle respeto al... Yo tuve la suerte de viajar a las Islas Malvinas, presenté mi libro en la Embajada Argentina en Chile, allí la TAM me llevó después a las Islas Malvinas. Cuando bajé de las escaleras del avión me apuntaron, me hicieron caminar con Mm, los brazos levantados. La verdad que muy hostil, me decían que me iban a matar, a cortar en pedazos y tirar al mar, los isleños. La verdad que fue bien hostil. Y escuchar permanentemente este tipo de aseveraciones o tergiversaciones de la historia nacional con un mm, tesoro y un activo muy grande, porque la causa Malvinas, cuando uno ve pasar un auto que tiene la bandera de Malvinas, cuando ve sí. a un veterano con el escudo de Malvinas, la verdad que trasciende cualquier barrera ideológica, y tratar de que un segmento muy pequeño de la sociedad trate de tergiversar y trate de rendirle culto a una potencia imperial que se ha quedado con distintos territorios en el mundo, y la verdad que aplica la frase donde dice el poder no cambia a las personas, sino que las delata, ¿no? Mm, Realmente eran así, bueno, buscan servir los intereses de los imperios, de las potencias. Yo creo igualmente que ahí es donde la educación y la malvinización, hay que malvinizar con charlas, contando la mm, historia, lo que sucedió en Malvinas, contándole a las nuevas generaciones con formatos. Creo que el desafío es hacerlo en formatos que ellos consuman, en formatos audiovisuales que tengan impacto, con juegos, que sea algo lúdico también que los atrape, ujú, que sea lúdico en el sentido que sea creativo, ¿no? sin Tenemos que dudas. salir del libro de historia e ir a un formato nuevo que consumen las nuevas generaciones para poder contarles y que ellos repliquen la historia también en sus hogares. Y Sí. yo lo que me estoy encontrando es que hay muy buena recepción y mucho interés. Me pasa en las aulas, en las universidades, en distintos lugares donde hay muchos jóvenes también y que les interesa mucho. No es cierto eso, que a los jóvenes no les interesa
esta cuestión de Malvinas, les interesa y mucho. Creo que no va a ser tan fácil que esa guerra cultural o esa batalla cultural que quieren dar para robarnos también la identidad nacional y lo que pasó en Malvinas, o la memoria o el respeto que el pueblo argentino tiene para con sus veteranos de guerra de Malvinas. Creo que no les va a ser tan fácil, porque lo veo instalado también, que es una de las cuestiones que el pueblo argentino no está dispuesto a negociar. Son legados, son raíces. Yo lo veo cómo los aplauden, el afecto, el cariño que le tienen a los veteranos de Malvinas. También hay que decir que cuando se perdió la guerra, cuando Sí. firma Mario Benjamín Menéndez la rendición ante Jeremy Moore, también el silencio que acompañó a los veteranos de guerra argentinos, los trataban como los loquitos de la guerra. El Estado les dio Claro. la espalda también, Sí, porque no les dio ni PAM, no les daba cobertura médica, los nadie les invisibilizó. daba el Claro. empleo. Sí, sí. Entonces hay que pedirle Invisibilizar una disculpas también. situación, ¿no? Invisibilizados durante muchísimos años, ¿no? Durante muchos años veías en los semáforos en las grandes ciudades pidiendo algunas monedas para poder subsistir. Bueno, yo creo que ahí nos merecemos una profunda reflexión también, y creo que se las estamos haciendo saber, que le pedimos perdón porque no sabíamos cómo mirarlos a los ojos Claro. tampoco. Le pedimos perdón, también fue por ignorancia, también fue porque nos dejamos llevar también por estos argumentos de un general que con ignominia levantaba los brazos como un emperador romano, y con bravuconadas que incentivaban justamente la búsqueda de un interés nacional, de la fusión nacional, buscando un enemigo externo común. Bueno, todo este tipo de cuestiones creo que impactaron. Hubo un descuido, pero creo que hoy la sociedad los está abrazando, los respeta, los quiere, les reconoce su labor, y ha cambiado también mucho la situación de los veteranos de guerra de Malvinas. También hay un límite que pusieron, los que tuvieron, lo puso el gobierno de Menem, los que tuvieron en teatro de operaciones son considerados veteranos de guerra de Malvinas y cobran una pensión. Los que quedaron en el continente siguen luchando por eso y los consideran movilizados. Y también hay 14 enfermeras militares, de las cuales algunas fueron a la justicia y lograron. Una es Alicia Reynoso, yo la tengo en una entrevista que le hice para mi libro. Logró, Alicia, tiene hasta el reconocimiento como veterana de guerra de Malvinas, hasta tiene, la documentación que la avala, y también su DNI dice veterana de guerra de Malvinas. Claro. Entonces creo que hay todavía algunos aspectos como para trabajar y mejorar, como para poder sanar un poco mejor esta profunda herida, ¿no?, que significa Malvinas para los argentinos. Iván, en el año 2022, como decías recién, 7 días en las Islas Malvinas, tenés escrito 2 libros sobre el tema y muchos artículos referidos a este tema, ¿no? En el 2022, 7 días en Malvinas. Que más allá de esto que me generó cierto escalofrío cuando me decías llegué y bajo apuntado, digamos, todo lo que te dijeron cuando llegabas a Malvina, ¿no? Pero ¿cómo fueron esto? Una breve crónica de estos 7 días, o qué fue lo que más te impactó con respecto a la llegada de las islas y los recorridos que has realizado en Malvinas. Primero fue el impacto inicial de la recibida poco simpática, ¿no? 15 grados bajo cero, el viento muy fuerte que golpeaba en la cara cuando bajaba del avión, el apuntarme con un arma, tener que levantar como un delincuente los brazos, me hacían caminar en fila india y no podía correrme ni un paso para la derecha ni para la izquierda. Cuando llego a retirar la valija, me perdieron la valija, raro, ¿no? La perdieron a la ida y a la vuelta. Me perdieron las 2 veces, pero eso es un dato anecdótico. Claro. Lo que me llama la atención es, en cuanto a recorrí el Monte Harriet, Monte London, que son sitios emblemáticos donde se desarrolló ahí la guerra, se ven todas las marcas del conflicto armado. ¿Por qué digo esto? Le llaman souvenirs de guerra. Están las balas, están las zapatillas de goma, están camillas improvisadas, las marcas de las bombas que salían desde el mar y pegaban en el terreno, están donde estaban ollas, donde cocinaban. Nada de eso se puede tocar. Si vos tocas algo de eso, vas en cana y te juzgan con las leyes de las islas, esto te lo aclaran. Un dato que me llamó mucho la atención también es la bandera argentina, y te lo mandan antes de viajar, ¿no? Te mandan las leyes que tenés que cumplir. Las reglas, sí. Las reglas. No podés, nunca había visto ni escuchado algo así, levantar la bandera argentina solamente lo podés hacer dentro del cementerio de Darwin
y la bandera la podés levantar hasta la altura de la cintura, no más de la cintura. Eso es una cosa que Qué yo bárbaro, nunca ¿no? pensé escuchar una cosa así. Mm, Nunca pensé escuchar eso. Y el ruido, Mariano, el ruido en el cementerio de Darwin, de los rosarios, te agarra una angustia mm, tremenda recordarlo. Los rosarios, la música al ritmo del viento que generan, el ruido del viento que los mueve, es una sensación magnética, te da la sensación que ellos siguen allí defendiendo el pabellón nacional, ¿no? Se quedaron allí mm. en las islas, en la jerga de Malvinas, los héroes son los que están allí, los que murieron Los que por murieron nuestra ahí. bandera. Ellos dicen que los héroes son los que quedaron allí defendiendo la bandera. Los veteranos son los que estuvieron en el teatro de operaciones. Los que quedaron en el continente son movilizados y que todos son combatientes. A ellos no les gusta la palabra excombatientes porque dice que van a combatir hasta el último suspiro de sus vidas. Y la Sí, experiencia sí. es tremenda. Después en el bar Victory, por ejemplo, es un Mm, bar que se creó después de la guerra de Malvinas en el año 84, una hostilidad tremenda. ¿Ves banderas del Reino Unido por todas? Una hostilidad tremenda. Ahí si me podían linchar, me linchaban. claro. Eh, Después ves situaciones sociales, por ejemplo, propio de las islas, alcoholismo, xenofobia, porque hay minas automáticas de contacto todavía que quedaron de la guerra de Mm, Malvinas, que puso el ejército argentino, y mm, ¿sabés a quiénes contratan los británicos para ir a desconectar y desactivarlas? A gente de Zimbabue. Les pagan 2 monedas mm, y los hacen arriesgar, que si sale mal esa claro, desconexión les vuele la cabeza, pero no les vuela la cabeza a los británicos, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Después tienen una confusión muy grande que a mí me dolió mucho en el museo que hay allí. Ellos apelan al principio de autodeterminación de los pueblos, pero tienen empapeladas las islas con el principio de autodeterminación de los pueblos, Mm, que es un principio de derecho internacional, vamos a decirle a la sí, gente, que fue creado en 1960 principalmente para promover la descolonización de los pueblos coloniales que habían sido principalmente colonizados por Francia y el Reino Unido, principalmente los claro. pueblos de África. No Exactamente. aplica en el caso argentino porque se trata de una población implantada por el mismo Estado que usurpó las Islas Malvinas. Entonces no Claro. aplica, no tiene, pero ellos están contaminados con esa versión. O sea que Hay seguimos material luchando contra esta audiovisual. versión británica, digamos. Seguimos luchando totalmente contra esta versión y ellos te ponen, hicimos un referéndum donde el 99,9% elegimos pertenecer al Reino Unido. Es que no importa lo que ustedes quieran, no son un tercer actor en este conflicto, no lo digo yo, lo dice el derecho internacional, lo dice la posición argentina en la diplomacia. Acá hay 2 actores, la República Argentina y el Reino Unido. Los isleños no son un tercer actor en este conflicto. Y segundo, ellos tampoco pudieron participar en el referéndum por el Brexit, cuando el Reino Unido sale de la Unión Europea. Ujú, Y no los considera, su voz no tiene validez. Y sí les impactó en los bolsillos, justo arriba de la cabeza del fémur, la salida del Reino Unido de mm, la Unión Europea, porque dejaron de tener ventajas impositivas, económicas y arancelarias y ese era mucho dinero que tenían para entrar a la Unión Europea ujú. con sus exportaciones. Bueno, ahora lo tienen que hacer sin esos beneficios. Entonces estaban muy preocupados en ese sentido. Vuelvo sobre uno de los puntos, ¿no? Ya no te quito más tiempo. Para vos, quienes quedaron en el continente son excombatientes, ¿no? Porque hablábamos de este reclamo histórico. Sigue siendo esa mirada, ¿no? Sí, son movilizados, le llaman. Ujú, Los consideran movilizados. Los movilizados son los que quedaron en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, también bueno, Río Gallegos, en el sur, en Ushuaia. ujú, Eh, yo creo que ahí hay una deuda todavía, hay una mm, deuda social, una deuda del Estado para con ellos también, y es una ujú, discusión también, porque solamente se consideran veteranos de guerra de Malvinas los que estuvieron en el teatro de operaciones. Había que poner claro. un criterio y durante el gobierno de Menem se puso ese criterio y aquellos que quedaron en el continente, en la base, listos para salir o para auxiliar o para atender, en el Mm, caso de las enfermeras militares, para atender a los heridos, no eran considerados, no son considerados, salvo aquellos que lograron por la vía judicial lograr ese estatus. claro, ese Yo creo que ahí, reconocimiento que sí. sí, ahí hay un malestar todavía Ujú, sí, sí. en el segmento que no siente el Ujú, reconocimiento que ellos creen merecer, porque nosotros estuvimos en la guerra también, nada más que nos tocó estar en la parte continental, ¿no? ujú.
Un soldado no muere en el frente de batalla, muere cuando la patria lo olvida, nos dice un oyente que fue embarcado el 10 de mayo del 82 y dice saludos para Iván, ¿no? Bueno, la verdad que es apasionante escucharte. Yo, la verdad que ha sido una nota que se nos va de tiempo, pero creo que es un tiempo valioso, que vale la pena agradecerte nuevamente esta comunicación. Son muchísimos los mensajes. La verdad que uno en este tipo de entrevistas llega a, como decís vos, ¿no?, a estremecerse y lo que sentís vos, has logrado, lo que sentiste y lo que transitaste en esos 7 días de Malvinas, quizás has logrado transmitirnos una pequeña sensación, pero importantísima, porque es profundo lo que transmitís. Por supuesto que debe ser apasionante todo lo que te acompañó durante esos 7 días en el recorrido de las Islas Malvinas y todo lo movilizante que es, ¿no? Nos puede suceder cuando uno visita un centro como de la ESMA, cuando vamos a la Perla, distintas situaciones donde sentimos que la historia ha sido tan desmesurada o que no ha sido equilibrada, ¿no? Que tuvimos una desventaja como pueblo, los más jóvenes, aquellos que fueron enviados a la guerra, esos soldados. Entonces, bueno, llegar a comulgar con todo eso es complejo, ¿no? Pero vos lo has podido vivir en las islas durante 7 días. Sí, la verdad que sí, Mariano. El agradecido soy yo. Gracias por el espacio para seguir malvinizando. Yo digo que tengo el deber, no solo como académico, sino por esto, por haber estado allí, por el vínculo con los veteranos, el deber de malvinizar todos los días. Me lo he fijado, con todos los días malvinizar con alguna acción. Creo que nos debemos esto los argentinos. Y para cerrar, me gustaría dejar una frase de Arthur Rimbaud que decía con ardiente paciencia. Bueno, yo creo que la Argentina tiene que esperar con ardiente paciencia, y yo no tengo dudas de que nuestro pabellón nacional, nuestra hermosa bandera argentina, va a volver a flamear en las perlas del Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas, ya sea que tengamos que esperar 30 o 300 años, que a nadie le quepa duda que la bandera argentina va a volver a flamear en esa porción territorial austral. Y la verdad que a nadie le quepa duda también, que el mundo lo sabe también, que las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Iván Ambrogio, muchísimas gracias. Espero que este sea el primero de muchos contactos para que hablemos de estos temas y otros muchos temas a los cuales te dedicas y sos docente y uno va revisando y se encuentra con una mente positiva, brillante, con respecto a muchos temas actuales y de historia, ¿no? Y que siempre están relacionados desde lo histórico con lo actual. Agradecerte la comunicación. Te mando un abrazo enorme. Un fuerte abrazo, gracias por los inmerecidos elogios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Abrazo. Bueno, la palabra de Iván Ambrogio, docente universitario, escritor, 2 libros con el tema de Malvina, otros libros más presentados. Bueno, y la verdad que un recorrido donde este escritor cuenta su experiencia además desde transitar y cómo es la visita permitida, o sea, las reglas, las leyes que tienen en las Islas Malvinas, ¿no? Y bueno, el debate, la contracara, el revisionismo, la negación, es mucho para poder comprender. Ahora, tenemos que estar preparados para lo que puede suceder un 2 de abril, de acuerdo a los tiempos actuales y modernos que vivimos. Y sí, y en esto cada uno debe realmente hacerse este planteo, ¿no? O por lo menos interpelarnos, aunque sea, ¿no?, en lo que estamos eligiendo, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos soportando, porque esto que dice un oyente, ¿no?, un soldado no muere en el frente de batalla, muere cuando la patria lo olvida. Yo no. Y ese yo no tiene que ser el yo no de todo un pueblo argentino que, lamentablemente, desde una manipulación, desde ciertos lugares y estamentos de poder, durante muchos años intentaron hacer que se olvide esta parte de la historia. ¿A quién? Al pueblo. La lucha de ellos fue doble. Lograron
seguir latentes y vivos en el pensamiento colectivo de la República Argentina desde el dolor y ser vigentes en esta lucha.